7 de la mañana con 23 minutos, amigos. Como les mencionaba, ya se encuentra conectado nuestro invitado del día de hoy. Él es Mauricio Alarcón. Él es presidente de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio, a La Ventana Podcast. Alison, buen día. Un gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, un saludo a la audiencia. Pues bueno, hoy vamos a hablar justamente del tema del panorama de las elecciones 2025. ¿Cómo ve el tema de que existan, bueno, no sabemos si 16 o 17 binomios presidenciales en la papeleta? ¿Realmente las organizaciones políticas están eligiendo bien a sus representantes, a sus precandidatos? Tomemos en cuenta lo que está pasando ahorita con Iván Saquicela, quien fue nombrado en el caso Plaga, lo que pasó con José Serrano, quien ya no va a ser precandidato porque no pudo acudir a registrarse de manera presencial. ¿Realmente se están respetando estos procesos de democracia interna? Alison, partamos del hecho de que hasta que una candidatura no está inscrita y en firme, todo es precandidato, pre-campaña, previo. Ok. Hoy son 16. Puede ser que al final uno no se inscriba, alguno tenga algún error en la inscripción y tengamos pocos menos. No obstante, es un escenario similar al que ya vivimos en 2021. Y aunque muchas personas se enfocan más en la cantidad, yo creo que hay que decir que si tuviéramos 16 binomios presidenciales que efectivamente representen organizaciones políticas en el estricto sentido de la palabra, no habría mucho de qué quejarnos. No obstante, muchos de los que se han precandidatizado vienen de organizaciones de papel, prácticamente inexistentes, que se venden o se rentan al mejor postor, o que faltando unas semanitas para que se cumplan esos tiempos fatales, aparecen a la casa de cualquier persona que quiera aparecer, aprovechar los recursos públicos y simplemente pues después desaparecer para incluir en su hoja de vida que fue candidato a la presidencia, a costa de recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Pues no hay que olvidar, Alison, que somos nosotros quienes pagamos las campañas electorales en lo que tiene que ver con la aparición de estas personas en medios de comunicación. Y tú topas un tema clave, el de la bendita democracia interna, y eso es mucho de lo que se relaciona con esas organizaciones de papel, porque si los candidatos provinieran de las bases de la organización, fueran elegidos efectivamente mediante procesos con papeleta, con competencia, en el que se activa toda la base de afiliados y adherentes, probablemente nos quedaríamos con un puñado de binomios que caben contándose en los dedos de una mano. Creo que hay que empezar a pensar seriamente en una reforma al sistema de funcionamiento de la política para darle efectivamente fuerza a los partidos, a los movimientos, a los candidatos y a aquellos que, mediante un proceso eleccionario, buscan representarnos en el Ejecutivo o en el Legislativo, incluso en los gobiernos locales. Y bueno, tal vez es muy pronto para hablar de esto, pero sí me gustaría saber su visión respecto a que puede que ocurra lo mismo que pasó en las anteriores elecciones, nos dé la sorpresa de que existe un tercer candidato que las gane. Por ejemplo, en las anteriores elecciones ya fue casi al último que salió el nombre de Daniel Noboa y finalmente llegó a la presidencia. Se hizo muy popular tras el debate. ¿Puede que en esta ocasión ocurra lo mismo? Siempre puede pasar algo de ese tipo. Incluso creo que varios de los que hoy aspiran a la presidencia de la República creen poder lograr algo similar a lo de Daniel Noboa en la elección de 2023. No se trata únicamente, como tú lo dices, de un tercero que entra en carrera, sino más fantasioso aún que quien parte penúltimo en las elecciones, como fue el caso de Noboa, con el 1, con el 2% en la mayoría de encuestas, termina siendo presidente de la República. Entonces, la aspiración legítima de todas estas personas es decir, mira, yo creo que si me muevo bien puedo terminar en la presidencia de la República. ¿Qué puede pasar en Ecuador? Cualquier barbaridad te diría, y me refiero a que, por ejemplo, las elecciones de 2023 estuvieron influenciadas por el asesinato de un candidato presidencial, el señor Villavicencio, por acusaciones, desinformación y algunos otros fenómenos que influyeron en la decisión final de la ciudadanía e incluso esa polarización que aún no se supera entre un correísmo y un anticorreísmo que viabiliza que cualquier persona que se oponga a un candidato del correísmo tiene opciones de pelear por alcanzar el poder.
Y el otro tema también es el tema de las votaciones. La gente usualmente tiene que votar, como siempre lo recomendamos aquí, con conciencia política, analizando los perfiles. Pero ¿qué hay de las promesas de campaña de los diferentes precandidatos? Tomemos en cuenta lo que ocurrió también con Daniel Noboa, en donde se mencionaba que no iba a subir los impuestos, que iba a respetar igual alguna de las cosas que ahora está haciendo. También hablaba de la inclusión a la mujer en los diferentes ministerios. Tenemos ahora estas denuncias de violencia de género. Entonces, ¿cómo puede igual la ciudadanía analizar las promesas de campaña de los precandidatos para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Mira, yo creo que en este momento, cuando aún ni siquiera se han presentado los planes de gobierno con los que se inscriben las candidaturas, debemos considerar cualquier oferta, cualquier promesa como ahí una frase cualquiera, ¿no? Una declaración pública, una afirmación respecto de lo que está pasando, una opinión sobre aspectos de coyuntura y nada más. Pues las palabras que en este momento emitan los candidatos sobre ciertos temas, si no se plasman en esa propuesta de plan de gobierno, incluso muchas veces deficiente, quedarán en nada. Más nos debería preocupar en este momento, y a ello hacía alusión al inicio, cuando tú mencionabas la pre-campaña, el hecho de que según nuestro Código de la Democracia, la pre-campaña está prohibida. Y en este momento tenemos ya precandidatos que están haciendo campaña, recorriendo el país, promocionándose, en algunos casos hasta con el número y el nombre de la organización política que les da auspicia, a vista y paciencia de una autoridad que en este momento no tiene la capacidad de Incluso actuar podríamos para decir del emitir mismo, las sanciones respectivas. incluso podríamos decir del mismo presidente. Pero eso es peor aún, Claro. porque el hecho de tener un presidente candidato que solo debe pedir licencia mientras dure la campaña provoca distorsiones e inclinaciones de balanza como las que estamos viendo en este momento. Esa oferta de condonar créditos de hasta $5,000 de la banca pública, que la terminamos pagando todos, o la de las facturas gratuitas de energía eléctrica, coincidencialmente en los meses en los que está el proceso electoral en su tope, son ofertas de un candidato, no son acciones de gestión pública de un gobernante. Entonces, incluso te diría, si nos ponemos a ver el énfasis que ha puesto Noboa en recorrer ciertas provincias que electoralmente le fueron esquivas en el proceso electoral anterior, hablar de ciertos temas que para esas poblaciones en específico son preocupantes o necesitan ser atendidas, y hablar más en condición de candidato que de presidente, ya debería llamarnos la atención. De todas formas, te ratifico el hecho de que lo único que tendrá que hacer Noboa en esa doble condición de presidente y candidato es ausentarse del poder durante 32 días, que es el tiempo que dura la campaña electoral. Todo lo que ocurra en estos meses hasta terminar el 2024 será únicamente considerado como acción del presidente de la República. Claro, pero si existen estas básicamente estrategias de campaña que sí han sido evidentes, incluso yo recuerdo que vi un spot en una de las cuentas de Daniel Noboa en donde ponía un video que era igual del gobierno, y había un pequeño lapso de un segundo en donde salía él haciendo campaña y decía, uy, me equivoqué de fragmento, y igual seguía anunciando, no me acuerdo exactamente de qué era el video, pero ¿por qué no se sanciona esto? Mira, la norma es clara, Alison. Aquí muchas veces se dice es que no tengo norma que aplicar, no tengo forma de sancionar, pero está en el Código de la Democracia. Yo no quiero por un minuto siquiera pensar que esto es falta de voluntad o acción política de quienes ocupan cargos de decisión en el Consejo Nacional Electoral o posteriormente en el Tribunal Contencioso Electoral. Prefiero pensar que, como lo han dicho sus miembros, es producto de una incapacidad técnica, económica, humana, de atender todos estos puntos. Si bien hay competencias sobre el financiamiento de la política, sobre la campaña anticipada, sobre infracciones electorales en general que se cometen en el marco de un proceso electoral, no hay capacidad técnica, humana, económica suficiente en el Consejo para atenderla de la manera que corresponde. Y más bien esto debe plantearnos a nosotros esa necesidad de que las instituciones, entre ellas del CNE, por supuesto, que dicen ser autónomas bajo lo que menciona la Constitución y lo consagra, cuenten con los recursos para poder hacer bien su trabajo. Caso contrario, si en cada momento vas a tener que ir a mendigar recursos al Ministerio de Economía y Finanzas para tratar de hacer algo
de lo que se puede, simplemente no estás cumpliendo con tu trabajo, no estás cumpliendo con tus atribuciones constitucionales y dejas a medias temas importantes y trascendentales que después van a influir en la gestión pública, como es el caso, por ejemplo, de la vigilancia al financiamiento de la política. Otra cosa que también me preocupa son los requisitos que revisa el CNE para precandidatizarse. Por ejemplo, en este caso tenemos bastantes rostros polémicos para la Asamblea Nacional, pero un caso que me llama bastante la atención es el del ex ministro del Interior, Juan Zapata. Básicamente se repetiría lo mismo que Patricio Carrillo, pero ¿cuál es la intención detrás de esto? O sea, ¿cómo candidatizarse, precandidatizarse si tienes un impedimento claro para ejercer un cargo público? Mira, eso sí es un vacío normativo, lo vimos en acción con el caso de Patricio Carrillo y su candidatura en Construye. Si tú tienes un impedimento de ejercer cargo público, producto de un proceso de enjuiciamiento político al interior de la Asamblea Nacional, no hay vueltas que darle. No es algo que pueda subsanar como una deuda con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tú tienes el impedimento durante 2 años desde el momento en que la Asamblea Nacional te censura y te destituye o te censura, en el caso de que seas exfuncionario. En el caso de Patricio Carrillo ya lo vimos, ganó la elección y fue su suplente la que terminó ocupando el cargo. En el caso de Juan Zapata, en caso eventual de ser electo, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ese vacío normativo creo que sí debe ser atendido de manera urgente, porque no hay que olvidar que estas personas, independientemente de si nos caen bien o nos caen mal, al tener conocimiento pleno de que no van a poder ocupar el cargo, están aprovechándose de recursos públicos o están aprovechándose con una cuestión política para simplemente tratar de hacer algo que saben no va a dar resultado. Y de nuevo, con una campaña que lamentablemente la financiamos todos. Otra cosa también referente a las elecciones también es el análisis que hacen las diferentes entidades públicas. Por ejemplo, en este caso ustedes recién denunciaron que, por ejemplo, en el sistema de Contraloría ya no se pueden ver algunos datos de algunos funcionarios públicos. ¿Esto cómo afectaría a la democracia en las futuras elecciones? Mira, yo creo que aquí ya estamos topando otros temas que son fundamentales no solo para el proceso electoral, sino para la gestión pública y la gestión de gobierno en general. Cuando a través de una iniciativa que tiene Ciudadanía y Desarrollo, Radiografía Política, hemos detectado irregularidades, anomalías en las declaraciones patrimoniales juramentadas de funcionarios públicos, de autoridades, lo hemos puesto en conocimiento de los entes pertinentes, hemos levantado alertas porque no necesita ser pues ni un doctor especializado en análisis de datos, ni una persona con inteligencia superior para si te declaran, por ejemplo, un vehículo de una marca alemana de alta gama del año 2023 con $5,000 de valor, han cometido un error y ese valor no corresponde al auto declarado. Ahora, ocultando información y datos, no vamos a saber nosotros siquiera si hay alguna anomalía al momento de declarar cuestiones como estas que podrían dar pie a una presunción de enriquecimiento ilícito, de mal manejo de recursos públicos o incluso error involuntario y humano en una declaración, pero esa información que permite además que los ciudadanos hagamos control social debe estar disponible para todos, protegiendo, por supuesto, los datos personales a propósito de los aspectos de seguridad, pero no los datos que a discreción de una autoridad o de un funcionario deben ser tapados. Para algo hay estándares internacionales, para algo hay ley. Acá la discrecionalidad no puede estar presente. Más aún si sabemos que la corrupción se ha normalizado, se ha institucionalizado y en el sector público hay funcionarios que simplemente están ahí aprovechándose de su situación para obtener beneficios indebidos y lo plasman de una u otra manera en esas declaraciones que terminan en conocimiento de la Contraloría. Y bueno, pues lejos de todas estas inconsistencias que se encontraron en el sistema de Contraloría, tal vez ustedes pidieron algún pedido de información, valga la redundancia, a la entidad. Mira, nosotros en este caso lo que hemos hecho es manifestar la necesidad de que se ajuste el sistema de declaraciones patrimoniales juramentadas a lo que corresponde, no solo bajo los estándares internacionales, sino también bajo los compromisos del Estado ecuatoriano en materia de gobierno abierto, en materia de transparencia y acceso a la información pública.
No podemos actuar de una forma tan discrecional cuando esta información y estos datos son fundamentales para que la ciudadanía haga control social. Mira, solo te pongo un ejemplo. Ujú. Mucho se discutió en el momento en que se allanó la vivienda del señor Wilman Terán. Vimos esos videos de una casa lujosa que no correspondían con los datos de su declaración patrimonial. Hemos visto vehículos de otras personas, de otros funcionarios, que no correspondían con su declaración patrimonial juramentada. Lo alertamos nosotros a través de nuestra comunicación y nuestras redes sociales. Ha sido producto de discusión en medios de comunicación. En el estado actual del sistema, eso, por ejemplo, sería imposible de hacerse. Por ello, los correctivos necesarios para que la información esté a disposición de la ciudadanía y ésta pueda hacer control social ayuda mucho a la transparencia y a la lucha efectiva contra la corrupción. Y bueno, en otro tema también, ustedes trabajan siempre de la mano con los periodistas, realmente hacen bastantes capacitaciones para que igual nosotros nos podemos formar en diferentes campos. Y desde su visión, ¿qué opinan con lo que recientemente pasó con Anderson Boscan y Mónica Velázquez, quienes tuvieron que salir del país y asilarse en Canadá? ¿Cuál es su visión respecto a eso? Mira, nadie debe ser perseguido, hostigado, amenazado o estigmatizado por lo que dice, por lo que piensa, por lo que manifiesta o expresa. Ujú. Yo creo que en los últimos días, incluso semanas, hemos visto una arremetida de ataques, no solo contra Anderson Boscan, sino contra varios Ujú. periodistas por el hecho de no estar alineados con una posición, por el hecho de ser críticos respecto de ciertas autoridades e instituciones, y esto es totalmente indebido. Cuando esas presiones llegan incluso a la amenaza, a la intimidación de tu círculo familiar, a presumir ataques o acciones violentas, no hay otro camino que el que lamentablemente han tomado el señor Boscan y la señora Velázquez. Yo creo que aquí estamos frente a un caso más de todos los que ya se han contado durante el último tiempo, de periodistas que deben dejar el país y buscar protección en otro, frente a la inacción del Estado, a la falta de protección y garantía del derecho de libertad de expresión. Y creo que esto es terrible. Esperemos que pues esto, no sé, sea el último caso. Siempre decimos eso respecto de cada uno de los que se presenta, pero ojalá este ya sea el último caso y más bien se trabaje desde la institucionalidad pública para dar garantías y que todos aquellos que están fuera por amenazas, por intimidaciones, por hechos de violencia, puedan regresar. Nadie tiene derecho a callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Y bueno, Mauricio, ya para finalizar esta entrevista, algo que me llamó bastante la atención también es una nueva iniciativa que ustedes lanzaron del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa. Si nos puedes comentar un poco cómo funciona esta iniciativa, cómo colaborará también al conocimiento de la ciudadanía. Mira, al igual que con los otros observatorios que tiene Ciudadanía y Desarrollo, Alison, no nos quedamos en el simple levantamiento de información y de datos. Creemos que, por supuesto, los datos son importantes, pero para el análisis, para poder a partir de ello sacar conclusiones, hacer recomendaciones, comprender el fenómeno de la inseguridad de forma integral. Las cifras importan, por supuesto que sí, Ujú. pero tenemos que ver las razones por las cuales en determinada ciudad, en determinada población, hay un incremento de violencia, cuáles son las condiciones. Entonces, estos estudios que se están haciendo desde el observatorio sobre la base de la información y los datos disponibles, datos que incluso nos facilitan otras organizaciones hermanas, busca analizar de forma integral el fenómeno de la inseguridad, sus vínculos, como tú ya lo has dicho, con el crimen organizado y con otros fenómenos delictivos que incluso el día de hoy se los topa de forma muy superficial y plantear, por supuesto, como siempre, recomendaciones de reformas, de política pública, de acciones concretas de gobierno para que todos los ecuatorianos podamos arrimar el hombro y trabajar por un país de paz, que creo que es el que todos anhelamos desde hace mucho tiempo. El observatorio empieza a dar sus primeros pasos, ha sido ya reconocido por otras organizaciones, por organismos internacionales, por la calidad de la información, la calidad del análisis, y pues como tú has visto incluso a través de las redes sociales, buscamos vincular a la ciudadanía este tipo de cuestiones con un lenguaje sencillo,
con un lenguaje claro y con información y datos que les permitan a ustedes sacar incluso sus propias conclusiones. Aquí una aclaración, en el tema de los datos. Bueno, hemos visto que últimamente existen algunas contradicciones entre las declaraciones de autoridades. El presidente dice que existe una reducción del 20% de muertes violentas, luego tenemos a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que dice que existe un 17%. ¿Cómo confiarse de los datos que ustedes recogen para poder analizarlos precisamente? Porque no se trata acá de analizar las declaraciones de los funcionarios. Okay. Los funcionarios van a decir siempre en una rueda de prensa o en un acto público lo que les queda bien, lo que les conviene o lo que les luce. La información y los datos oficiales que entregan las instituciones son los que incluso a otros grupos o medios de comunicación les permite hacer la verificación para desvirtuar ese tipo de declaraciones. Mira que por ahí hay una iniciativa de verificación que es genial, Lupa, y pues ellos con información y datos oficiales están diciendo, mira, lo que acaban de decir no es cierto, y en una línea similar, con esa información y esos datos, observatorios como el nuestro hace exactamente lo mismo. Una cosa son las declaraciones, otra los datos, creo que si las autoridades, presidente, ministra, comandantes, utilizaran su propia información y datos, no se atreverían a hacer muchas veces afirmaciones sin sustento. 7 de la mañana con 45 minutos, amigos. Gracias por estar en sintonía de La Ventana Podcast y agradecerte, Mauricio, por toda esta conversación que hemos tenido del día de hoy. Y bueno, pues esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, Alison, y la próxima con seguridad será en vivo y en tus estudios. Les agradezco mucho la invitación y que no pase mucho tiempo para reencontrarnos. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, pues amigos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más de La Ventana Podcast.